Aquel amanecer de 1623 cayó sobre Estambul como una losa. La niebla que ascendía desde el Bósforo apenas rozaba las cúpulas de Topkapi, cuando un grito, nítido como vidrio roto, desgarró el mármol y los tapices. No fue el bramido de un soldado herido, ni el alarido de un enemigo capturado. Fue la voz quebrada de una niña de 15 años, Fatma Sultan, hija del hombre más poderoso del mundo. El eco corrió por los corredores como cuchillas heladas. Hizo retroceder a los eunucos que guardaban las puertas. Detuvo los pasos de las sirvientas. Cortó el aire del harén. Nadie se atrevió a abrir. Nadie osó nombrarlo. La corte entera sabía que ese sonido no debía existir, y sin embargo existía. Quien ha vivido entre muros dorados sabe que hay silencios más pesados que el plomo, y hay momentos en que el silencio estalla. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente doméstico ni un capricho de palacio. Fue la revelación de un precio que cada hija del sultán pagaba con el cuerpo y con el alma, un tributo grabado a fuego en una tradición que los cronistas barnizaron, omitieron, falsearon durante siglos. Oficialmente, la primera noche nupcial era un rito de continuidad dinástica, una fiesta de luces y perfumes. Extraoficialmente, era un teatro de obediencia, un guión diseñado para quebrar la voluntad antes de tocar la piel. La historia oficial, tan devota de genealogías y victorias, aprendió a callar. El grito de Fatma atravesó ese pacto de silencio. Para entender por qué una princesa rodeada de seda, perlas y reverencias podía preferir la tumba al lecho matrimonial, hay que mirar con otros ojos los brillos del imperio. Topkapi no era solo el centro del poder, era su maquinaria. Su arquitectura, sus patios, sus pasillos laberínticos organizaban el tiempo y el comportamiento. Nada estaba puesto al azar. El harén no era un jardín de delicias, sino un sistema de administración del deseo y de la sangre. Allí se medía la respiración, se contaban los pasos, se modulaban las voces. Todo para asegurar que el soberano reinara no solo sobre provincias y ejércitos, sino sobre las almas. En esa ciudad interior, la primera noche no marcaba el inicio de un hogar, certificaba la sumisión de una pieza de alta política. Imaginemos la escena inmediata que precede al grito. Al otro lado de las celosías, el palacio aún huele a mavo almizcle y a resina. Los músicos han callado, los invitados han sido despedidos con sonrisas protocolares. Quedan el rumor del jardín, un farol encendido y la niña. Fatma ha sido preparada durante meses para desempeñar un papel que no eligió. Aprendió a caminar con la cabeza inclinada a un ángulo preciso, a ofrecer 18 formas de reverencia, a hablar solo con palabras autorizadas, a convertir la devoción en postura. A esa hora, todos los ejercicios se vuelven materia viva. Cada gesto ensayado pretende disolver cualquier gesto propio. La obediencia, por fin, debe convertirse en reflejo. El grito, entonces, no es un capricho adolescente. Es el estallido de una conciencia empujada al borde. La antropología del poder tiene palabras para esto: ritual de tránsito, dramatización soberana, puesta en escena del orden. Pero esas palabras no alcanzan cuando el espectador no es un académico, sino la protagonista. Fatma no está pensando en categorías. Está pensando, si todavía puede, en la bóveda del cielo que solía observar con sus maestros, en el trazo fino de la caligrafía, en los versos que memorizó. Sabe que cualquiera de esas cosas, en esta noche, no significa nada. Lo que importa es que su cuerpo certifique un pacto entre hombres. Hay quien dirá que todas las monarquías han usado el matrimonio como herramienta. Y es verdad. En los palacios europeos se concertaron enlaces para atar ducados y sofocar guerras. En la corte china se casaron princesas para pacificar fronteras. La diferencia aquí no es el objetivo, sino el método, la minuciosidad con que el imperio convirtió esa noche en un dispositivo total. No bastaba con casar, había que coreografiar la entrega. No bastaba con unir dos apellidos.
Había que moldear una psique. Ese refinamiento, que algunos llamarían civilización, era en realidad una técnica. El harén como laboratorio, la princesa como experimento, la ceremonia como máquina. ¿Y por qué censurado durante 6 siglos? No porque nadie supiera, sino porque todos entendían el valor del mito. El mito de la mujer felizmente engalanada, la fábula de la alianza bendecida por la religión, la promesa de continuidad sin fisuras. Cuando la continuidad es la prioridad suprema, el sufrimiento de una joven se vuelve ruido a eliminar. Las crónicas se escriben con tinta y con tijeras. Dejan constancia del banquete, callan los temblores, enumeran regalos, velan la angustia. Si algo emerge, se le cambia el nombre. Melancolía, fragilidad, mal de doncellas. El lenguaje, en esos papeles, es una goma de borrar. Fatma no nació ingenua. Fue instruida, aguda, curiosa. Pero hay conocimientos que no sirven ante ciertos altares. El altar de esa noche exigía otra clase de saber, la habilidad de dejarse anular. El protocolo no lo decía así, por supuesto. Lo decía en clave de virtud, modestia, pureza, obediencia. 3 palabras que repetidas lo suficiente se vuelven mobiliario mental. Lo que en la mística sufí es vigilancia de sí, muraqaba. Aquí se torsiona en vigilancia de la obediencia. El espejo ya no conduce al interior, sino al reflejo de lo que se espera. Cuando la espiritualidad se convierte en tecnología del poder, la plegaria también puede ser cadena. El grito, insisto, es el momento en que la cadena cruje. Por un instante, todo el edificio simbólico vibra. No se cae, porque los imperios aprenden a absorber las grietas. Pero vibra. Los eunucos se apartan. Las concubinas contienen el aliento. Las matronas del harén intercambian una mirada que lo dice todo. Esto pasa. Esto ha pasado. Esto seguirá pasando. En las culturas de corte, el horror se administra, se dosifica, se ritualiza. Y en esa dosificación hay algo más cruel que la crueldad explícita, la normalidad. Quizá hoy, desde nuestro siglo, sentimos la tentación de moralizar con facilidad. Es cómodo. Pero la historia sirve más cuando incomoda. Este no es un cuento para regalarnos superioridad. Es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué ritos modernos, más discretos, más higiénicos, siguen enseñando a las mujeres a callar, a inclinar la cabeza, a reducir su vocabulario, a ser útiles para la alianza de otros. No llevamos coronas, pero aún hay coronas invisibles. No dormimos en Topkapi, pero aún hay habitaciones donde lo sagrado se utiliza para someter. Aquella madrugada de 1623, el palacio entero aprendió, una vez más, que el poder absoluto no necesita gritar. Le basta con esperar. El grito lo pone quien se rompe. Fatma, en su primera noche, encarnó esa lección. La máscara del lujo no tapa el olor del miedo. Y la pregunta que abre esta historia no busca respuesta rápida. ¿Cómo se forja una tradición capaz de convertir la intimidad en instrumento de Estado? ¿Cuántas niñas tuvieron que aprenderla para que durante siglos parezca natural? Esta narración avanza hacia ese corazón oscuro, no para recrearse en él, sino para darle nombre, porque lo que no se nombra sigue mandando. El Imperio Otomano no era un cuerpo blando, era una máquina de hierro extendida sobre 3 continentes. Desde 1299 hasta 1922, levantó un orden que hacía temblar murallas en Viena y quemaba desiertos en Arabia. Tras la caída de Constantinopla en 1453, Estambul se convirtió en el nuevo corazón del mundo islámico, un órgano que bombeaba leyes, ejércitos y miedo. En el centro de ese cuerpo se erigió el palacio de Topkapi, joya y prisión a la vez. Un laberinto de patios perfumados y salas de mármol donde se decidía la vida de reinos enteros. Allí, tras cortinas de terciopelo, se escondía el otro corazón del poder, el harén imperial.
El harén no era una fantasía orientalista ni un burdel dorado como imaginaban los viajeros europeos. Era una ciudad secreta con sus propias jerarquías, su código invisible y sus tribunales ocultos. Más de 800 mujeres podían convivir en su interior en tiempos de esplendor, cada una observada, cada suspiro registrado. Era un universo cerrado donde un gesto equivocado podía significar la caída en desgracia, y un leve movimiento de la mano del sultán podía convertir a una esclava en reina. En ese cosmos de seda y oro se fabricaban lealtades, se enterraban intrigas y se modelaban cuerpos y almas para servir a la dinastía. Todo cambió en el siglo XVI, cuando Suleimán el Magnífico otorgó a Hürrem, su esposa favorita, un título sin precedentes, Haseki Sultán. A partir de entonces, el harén dejó de ser solo un escenario de placeres ocultos y se convirtió en un parlamento de mujeres. Allí se cocinaban alianzas políticas, se trazaban estrategias de guerra, se decidía el destino de pasas y ejércitos. Era el llamado Sultanato de las Mujeres, un periodo donde figuras como Qasem Sultan o Turhan Hatice demostraron que las cortinas de seda podían esconder manos de hierro. Ellas gobernaban en la sombra, presidían consejos, inclinaban la balanza de campañas militares y dictaban quién vivía y quién moría en el tablero del imperio. Pero mientras algunas concubinas y favoritas ascendían a cimas de poder impensables, las hijas de sangre imperial sufrían un destino distinto. Ellas no eran aspirantes a reina, ellas eran monedas diplomáticas. Sus vidas se intercambiaban como tributo de fidelidad, como prenda de obediencia, como seguro de alianzas. Un matrimonio podía sellar la paz con un gobernador rebelde, apagar el fuego de una revuelta, reforzar la lealtad de un general ambicioso. Las princesas nacían, desde la cuna, marcadas como piezas de sacrificio. Su voz no contaba, su deseo no importaba. Eran cuerpos firmando tratados. Qasem Sultán, madre de Fatma, lo sabía mejor que nadie. Mujer temida y reverenciada, capaz de dirigir ejércitos desde detrás de un biombo, no dudaba en usar a sus hijas como llaves políticas. Para ella, la maternidad no era un refugio afectivo, sino un campo de batalla. Sabía que el poder absoluto exigía ofrendas. Sus hijas no escapaban a esa lógica. Fatma, al nacer, ya tenía escrita su misión. Algún día su matrimonio reforzaría un muro de lealtad. No importaban los libros que estudiara, las lenguas que dominara, los versos que recitara. La máquina del imperio no entendía de singularidades, entendía de engranajes. La maquinaria del harén se puede comparar con otras cortes. Los Habsburgo de Europa casaban princesas para unir ducados y neutralizar guerras. En China, las hijas imperiales eran entregadas a clanes fronterizos para pacificar tribus. Pero los otomanos llevaron este arte de negociar con sangre femenina a un nivel de precisión casi quirúrgico. Cada boda estaba precedida de cálculos minuciosos. ¿Qué territorio se gana? ¿Qué pasiones se apagan? ¿Qué obediencia se compra? La princesa era el precio, el garante, la víctima. En Europa los tratados se firmaban con plumas, en Estambul con cuerpos. Así creció Fatma, sabiendo que su destino no era suyo. Mientras recitaba poemas persas y observaba las estrellas, la maquinaria se ponía en marcha alrededor de ella. El harén, con sus matronas vigilantes, sus eunucos atentos y su madre estratega, la conducía hacia un desenlace inexorable. Cada pasillo de Topkapi era un recordatorio de que allí no se vivía, se representaba. Cada mirada de Qasem era un recordatorio de que el amor maternal se subordinaba a la lógica del poder. Y cada historia de concubinas ascendiendo a la cúspide era una ironía cruel. Ellas, arrancadas de sus casas como esclavas, podían llegar a mandar. Ella, nacida princesa, estaba condenada a ser rehén. Fatma Sultan nació en 1606 como fruto de la unión entre el sultán Ahmed I y la temida Qasem Sultán.
aquella mujer que con el tiempo llegaría a dirigir el imperio desde las sombras. Su infancia transcurrió entre jardines aromáticos, manuscritos iluminados y lecciones de astronomía. Los cronistas describen a una niña precoz, capaz de debatir con sabios en temas de historia, geografía y derecho. Hablaba varios idiomas, dominaba la caligrafía árabe y persa con la elegancia de un poeta, y tenía una curiosidad insaciable por el firmamento. Era, en palabras de sus maestros, un prodigio. Pero en Estambul, incluso el talento más luminoso podía ser sofocado bajo el peso de un destino ya escrito. Desde la cuna, el camino de Fatma no le pertenecía. Cada hija del sultán estaba destinada a convertirse en moneda de cambio en la diplomacia imperial. El matrimonio no era un asunto privado, sino un engranaje político. En el caso de Fatma, la elección recayó en Kara Mustafa Pasha, un comandante curtido en campañas contra Persia, 20 años mayor que ella. Su unión no surgía de la pasión ni de la afinidad, sino de la fría lógica de la política. Para él, casarse con una princesa era un ascenso en la pirámide del poder. Para ella, era el comienzo de una tragedia personal. Ninguno de los dos tenía opción. Uno buscaba consolidar su carrera, la otra debía entregar su vida. Imaginemos la mente de Fatma, adolescente todavía, enfrentada a un futuro decidido por otros. La psicología moderna hablaría de ansiedad anticipatoria, el trauma que se experimenta incluso antes de vivir la experiencia traumática. Día tras día, la princesa veía acercarse la fecha de su matrimonio como quien observa una sombra crecer en la pared. Cada preparación, cada lección de protocolo, cada palabra de su madre le recordaba que su cuerpo ya no era suyo. La sensación de inevitabilidad es una de las formas más crueles de tortura. El verdugo no necesita levantar la mano, basta con anunciar la ejecución y dejar que la víctima se consuma por dentro. En ese ambiente, el esplendor del palacio se convertía en un espejo invertido. Mientras los visitantes extranjeros hablaban de Topkapi como un paraíso terrenal, para Fatma cada mosaico, cada tapiz, cada fuente era una cuenta atrás. El harén, que para otros podía parecer un universo de privilegio, para ella era una jaula dorada. La belleza de los patios no mitigaba el horror que se aproximaba. Su mente, entrenada en poesía y ciencia, era incapaz de escapar de un hecho simple. Estaba destinada a ser sacrificada en el altar de la razón de Estado. La ironía era evidente. Muchas concubinas, esclavas traídas desde rincones lejanos de Europa o África, podían soñar con seducir al sultán y ascender a posiciones de poder. Sus cadenas, paradójicamente, podían convertirse en alas. Fatma, en cambio, nacida princesa, cargaba con un destino más rígido. No podía aspirar a otra cosa que ser pieza en el tablero de su madre y de los visires. Su linaje, en lugar de protegerla, la condenaba. La hija de Qasem Sultán, educada como si fuera a gobernar, estaba en realidad entrenada para entregar su vida a un pacto. A medida que se acercaba la boda, la tensión crecía. El nombre de Kara Mustafa Pasha se repetía en cada consejo, en cada conversación susurrada tras los cortinajes. Fatma lo sabía. Aquel hombre endurecido por las campañas bélicas no era un esposo, era un instrumento. Su rostro, curtido por la guerra, simbolizaba la obediencia de un soldado fiel al trono. El matrimonio era una recompensa para él y una sentencia para ella. La juventud de Fatma, su brillo, su intelecto, todo se transformaba en ofrenda. Y cada día que pasaba, la joven sentía cómo su identidad se disolvía en un papel escrito de antemano. La psicología describe este proceso como indefensión aprendida, cuando la persona interioriza que ninguna acción puede cambiar su destino, acaba rindiéndose incluso antes de luchar. Fatma, que había debatido sobre las estrellas y había escrito versos con manos delicadas, comenzaba a apagarse antes de que la noche llegara. Su vida, que podría haber sido un poema,
se transformaba en un contrato, y en esa transformación ya se insinuaba la tragedia. El proceso que aguardaba a Fatma en los meses previos a su matrimonio era conocido como Terbil y Mibarek, la llamada educación sagrada. Ninguna otra cultura había concebido un ritual semejante, pensado no para instruir, sino para quebrar. El objetivo no era preparar a la princesa para la vida conyugal, sino vaciarla de voluntad, moldearla en una figura dócil que encarnara la obediencia absoluta. Bajo la dirección de Gulnar Hatun, una anciana de 60 años que había entrenado a más de una docena de princesas antes que ella, el programa comenzó como una maquinaria lenta y precisa, diseñada para despojarla de cualquier resto de orgullo real. La joven fue conducida a la Helin Odası, la cámara de la novia, adornada con alfombras persas y paneles de ébano. Allí, desde el amanecer hasta el mediodía, repetía rituales de sumisión hasta que la espalda le dolía y las rodillas sangraban. Debía dominar 18 formas de reverencia, posiciones pensadas para saludar, servir, acostarse o esperar en silencio la llegada del marido. Incluso la manera de caminar se convertía en disciplina. Fatma aprendió el Rish Usekde, una marcha medida al milímetro, con la cabeza inclinada 30 grados y las manos pegadas al cuerpo, como si sus movimientos pertenecieran a otro ser. Cada gesto era una operación quirúrgica destinada a arrancarle la dignidad de princesa y a vestirla con el traje invisible de la esclava. La palabra, sin embargo, se transformó en la cadena más cruel. El vocabulario de Fatma fue reducido a 43 términos autorizados: expresiones de gratitud, aceptación, petición humilde o disculpa. Ninguna idea, ningún deseo, ningún pensamiento propio. Cada desviación era castigada con ayunos forzados, encierros en celdas húmedas llamadas cámaras de reflexión o humillaciones públicas frente al tribunal de matronas y eunucos. Allí, su madre Kosem presidía como jueza silenciosa, observando cómo se medía la obediencia de su propia hija como si fuera una moneda en el mercado. El aspecto más perturbador era el entrenamiento de la primera noche, denominado Talim y Gerdek. En salas subterráneas del palacio se erigían réplicas exactas de alcobas matrimoniales, decoradas con maniquíes de cera encargados a artesanos venecianos. Bajo la mirada severa de instructoras, Fatma debía ensayar gestos y actos íntimos que ninguna adolescente de su edad debía conocer. Cada reacción era anotada en registros cifrados: el temblor de sus manos, la resistencia de su mirada, las lágrimas que no podía contener. Si mostraba miedo o rechazo, se le imponían sesiones adicionales. Cuanto más lloraba, más entrenamiento recibía. El dolor se convertía en método. La escena adquiere un tono casi teatral. La princesa, obligada a repetir movimientos en un escenario artificial, se transformaba en actriz de una obra escrita por otros, mientras su cuerpo era examinado como si fuera un experimento. La antropología moderna hablaría de teatralización de la obediencia. Foucault hubiera visto aquí el panóptico de la intimidad, un poder que no necesita gritar porque enseña a vigilarse a sí mismo. Lo que en el sufismo era meditación vigilante, murakaba, en Topkapi se convertía en un arma de control psicológico. El misticismo fue torcido en tecnología de sumisión. Fatma, que amaba las estrellas, ahora debía inclinar la frente ante muñecos de cera. La niña que escribía versos ahora repetía frases prefabricadas. La princesa, orgullo de los cronistas, ahora era una sombra sometida al ritual. Cada día que pasaba, su identidad se evaporaba en esa cámara decorada como un templo, donde los tapices narraban obediencias y los espejos multiplicaban su impotencia. Allí comprendió que su vida no era suya. Era una pieza más en la maquinaria del imperio, destinada a firmar con su cuerpo un pacto entre hombres. El Terbil y Mibarek cumplía su cometido. No solo domaba los gestos, también colonizaba la mente. Fatma empezó a sentir que cualquier intento de resistencia era inútil.
que la única salida era obedecer. Esa es la esencia de la indefensión aprendida. Cuando la víctima se convence de que nada cambiará, termina entregando su voluntad antes de que la violencia llegue. Y en ese abismo, su grito, el que estremeció las paredes del palacio, fue apenas un destello de lo que se estaba gestando en silencio. La lenta muerte de una niña bajo el peso de un ritual imperial. La semana previa a la boda, la disciplina se tornó aún más implacable. Fatma fue trasladada al Yelin Koshku, el pabellón de la novia, un lugar de aislamiento absoluto, donde ningún sonido externo podía penetrar. Allí, cada aspecto de su vida era vigilado con precisión obsesiva. Desde los alimentos que debía consumir, granadas, almendras, miel, leche de cabra y especias de Yemen, hasta la manera exacta de bañarse, todo estaba cuidadosamente calculado para moldear su cuerpo y su espíritu. Los baños diarios se realizaban bajo la supervisión de especialistas en purificación. Usaban aceites perfumados con valeriana, amapola y flores de azahar, preparados por alquimistas formados en Córdoba y Samarcanda. Estos elixires, además de limpiar, contenían sustancias destinadas a inducir calma, docilidad e incluso episodios de disociación, donde la princesa podía sentir que dejaba de ser dueña de sí misma. Lo que debía ser un acto de higiene se convertía en una ceremonia química de rendición. Las paredes del pabellón estaban cubiertas de tapices que narraban la vida de esposas ideales de la tradición islámica y otomana. Mujeres obedientes, fértiles, devotas, recompensadas con promesas celestiales. El mensaje era claro: la recompensa de la sumisión no se recibía en esta vida, sino en la eternidad. Como si eso no bastara, espejos venecianos estratégicamente colocados obligaban a Fatma a observarse sin descanso durante los entrenamientos. Cada movimiento, cada expresión de su rostro reflejado, era un recordatorio de que estaba siendo vigilada, incluso por sus propios ojos. La práctica, conocida como Murakaba, que en el sufismo era un camino hacia el autoconocimiento, se transformaba aquí en un arma psicológica para controlar hasta los pensamientos más íntimos. En este encierro, la princesa comenzó a comprender con dolor que ya no era dueña de nada, ni de su cuerpo, ni de su voz, ni siquiera de sus pensamientos. El pabellón, con sus aromas dulzones y sus tapices resplandecientes, era en realidad una celda de lujo. Los rituales pretendían borrar a la niña curiosa y amante de las estrellas, reemplazándola por una figura dócil, lista para convertirse en instrumento político. Y poco a poco, el objetivo se cumplía. La brillante joven empezaba a desdibujarse en la sombra de la obediencia. El día del enlace, el atuendo mismo se transformó en prisión. La vestidura nupcial parecía a primera vista un esplendor de seda blanca, bordada con hilos de oro y perlas del Golfo Pérsico. Pero bajo su belleza escondía un sistema de amarres invisibles. El corsé sujetaba con fuerza, las mangas estrechas impedían movimientos libres, y los zapatos de gruesa suela hacían imposible la huida. La corona, pesada hasta el extremo, inclinaba su cabeza hacia abajo, obligándola a mantener una postura de sumisión permanente. El vestido no era símbolo de realeza, era un mecanismo de confinamiento tejido en lujo. Mientras Fatma se preparaba en ese encierro ceremonial, Kara Mustafa Pasha recibía en paralelo instrucciones muy diferentes. Rodeado de consejeros y veteranos de guerra, aprendía técnicas de intimidación, frases calculadas para humillar, métodos de dominación física. El objetivo era asegurarse de que en esa unión no hubiera espacio para dudas ni resistencia. Así, la asimetría se sellaba desde el inicio. Ella era entrenada para ceder, él para dominar. Este contraste revela la naturaleza brutal del sistema. No bastaba con casar a una princesa para obtener la obediencia de un aliado. Había que escenificar un teatro total de sumisión. La política se transformaba en liturgia y el cuerpo femenino era el altar.
El Jelin Köşkü, con sus espejos y aromas, era la antesala del sacrificio. Allí murió la Fatma niña para que naciera la Fatma símbolo, vacía de voluntad, lista para encarnar un pacto que jamás eligió. La arquitectura del pabellón nupcial estaba concebida como un escenario de 3 actos, cada uno destinado a reforzar la vulnerabilidad de la princesa. Era un edificio octogonal, con pasillos circulares que conducían a 3 niveles distintos. Cada planta tenía un nombre y un propósito. Taharet Katú, el piso de la purificación. Teslim Katú, el de la entrega. Y finalmente, el Shifaf Katú, la cámara de la consumación. No era casualidad ni capricho arquitectónico. Cada espacio estaba diseñado como un peldaño hacia la anulación completa de Fatma. El primer nivel, Taharet Katú, era un templo de mármol traído desde Carrara. Allí, durante horas, Fatma fue sometida a baños rituales con aguas perfumadas de rosa damascena, jazmín, sándalo y ámbar somalí. Los almuédanos y médicos aplicaban ungüentos con opio diluido y extracto de mandrágora, sustancias que adormecían la voluntad y sumían a la joven en un estado de calma artificial. Los textos médicos del palacio describían ese estado como éxtasis de obediencia, un trance en el que el cuerpo cedía mientras el alma permanecía atrapada en silencio. Era el bautismo oscuro de la obediencia, donde el agua no limpiaba, sino borraba. El segundo nivel, Teslim Katú, era la planta de la entrega. Allí, Fatma fue vestida con un traje de seda blanca, bordado en oro y perlas, aparentemente majestuoso, pero en realidad concebido como un mecanismo de restricción. El vestido incluía cierres ocultos, correas interiores que limitaban el movimiento, brazaletes que apretaban las muñecas y tobillos, y un calzado con suela gruesa que impedía correr. La corona, demasiado pesada, obligaba a inclinar la cabeza. Cada pieza de la indumentaria era un recordatorio físico de que su cuerpo ya no le pertenecía. El esplendor se transformaba en grillete, la joya en candado, el vestido en cárcel bordada. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha se encontraba en otro pabellón recibiendo instrucciones de sus consejeros. Le enseñaban frases humillantes, gestos de dominio, técnicas de intimidación. No era suficiente que fuera un soldado endurecido por la guerra. Debía convertirse en un conquistador dentro de la alcoba. El imperio no quería un matrimonio, quería una victoria psicológica. La metáfora era clara. Así como Estambul había sido tomada por la espada, la princesa debía ser tomada por la fuerza del ritual. El tercer nivel, Shifaf Katú, era la cámara de la consumación. Sus muros estaban cubiertos de tapices que representaban batallas, ciudades conquistadas, princesas sometidas, ejércitos derrotados. La iconografía era intencional, igualaba la unión sexual a un acto de conquista militar. El mobiliario estaba diseñado por artesanos especializados en controlar cuerpos. La cama contenía sistemas ocultos de cuerdas. Las almohadas estaban impregnadas de aceites sedantes, y la iluminación tenue creaba un ambiente donde la realidad se confundía con la pesadilla. Todo era simbólico, todo era calculado. El espacio entero era un campo de batalla sin armas, pero con el mismo objetivo de dominación total. En ese lugar, Fatma enfrentó la noche más aterradora de su vida. Apenas podía sostenerse en pie, respiraba entrecortado, los ojos se perdían en la nada. Los registros médicos de la época hablaron de shock maetam, un colapso absoluto del espíritu. Kara Mustafa, entrenado para interpretar cualquier resistencia como altivez, intentó aplicar la severidad aprendida, palabras de amenaza, contacto forzado, gestos de autoridad, pero no encontró rebelión que quebrar, sino un vacío insondable. Fatma ya no estaba allí. Su mente se había refugiado en una disociación profunda, como si hubiera abandonado su cuerpo para sobrevivir. La consumación, cuando finalmente ocurrió tras horas de intentos, fue registrada en documentos cifrados en persa como un acontecimiento traumático para ambos.
se mencionaban hemorragias internas, pérdidas de conciencia reiteradas y lo que los médicos describieron como salida del alma. La unión que debía sellar un pacto político se convirtió en una ceremonia de devastación. La princesa no fue esposa, ni amante, ni reina. Fue un trofeo roto, una niña sacrificada en el altar de la diplomacia. Aquella noche marcó no solo el destino de Fatma, sino también el rostro oculto del imperio. Tras las crónicas oficiales que hablaban de banquetes, músicas y procesiones, se escondía la verdadera ceremonia, la transformación de la intimidad en instrumento de Estado, la anulación de un ser humano para sostener una alianza. Y en ese eco, la historia deja ver su costado más oscuro. El poder absoluto no construye, devora. Después de aquella noche, Fatma ya no volvió a ser la misma. Los cronistas del palacio registraron un cambio radical en su conducta, algo que entonces llamaron melancolía virginal, pero que hoy podríamos reconocer como el trauma más profundo. La joven princesa desarrolló un mutismo selectivo. Hablaba solo en susurros y únicamente cuando se le dirigía una pregunta directa. Su apetito desapareció por completo, al punto de requerir que la alimentaran a la fuerza. Episodios de llanto incontrolable la sorprendían sin motivo aparente y podían prolongarse durante horas. En presencia de cualquier hombre, incluso eunucos en quienes debía confiar, sufría ataques de pánico. Respiración acelerada, sudor frío, desmayos repentinos. El cuerpo de Fatma había sobrevivido, pero su mente había quedado atrapada en un laberinto sin salida. El matrimonio con Kara Mustafa Pasha se convirtió en una existencia mecánica. Había hijos, había apariciones públicas, había ceremonias que mantenían la ilusión de normalidad. Pero en la intimidad no había nada más que silencio y distancia. Fatma se había convertido en una sombra obediente, una figura que se movía como si respondiera a órdenes invisibles. Sus libros quedaron cerrados, sus instrumentos musicales se cubrieron de polvo, y los jardines que tanto había amado fueron abandonados. La muchacha brillante, que debatía con eruditos y recitaba poemas sobre las estrellas, desapareció. En su lugar quedó un cuerpo presente, un espíritu ausente. Kara Mustafa Pasha, el marido impuesto, tampoco emergió indemne de aquel pacto. Las memorias de algunos contemporáneos sugieren que buscaba refugio en campañas militares y en el consumo de opio, como si necesitara escapar del recuerdo de aquella noche. Era un soldado, pero también un hombre cargado con la culpa de haber sido herramienta de un ritual que destrozó a una princesa. La historia rara vez concede espacio a la fragilidad del verdugo, pero en este caso la frontera entre víctima y victimario se difuminaba. El poder imperial había diseñado el guión. Él debía dominar, ella debía someterse. Ninguno de los dos salió intacto. Este fenómeno no era exclusivo de la corte otomana. En toda cultura donde el matrimonio fue utilizado como herramienta de Estado, las mujeres quedaron atrapadas en la lógica de la alianza. Pero el caso de Fatma revela un matiz aún más inquietante. El poder no solo utilizaba su cuerpo como moneda, sino que había creado un sistema minucioso para quebrar su espíritu. Era un laboratorio de obediencia, un experimento cruel donde la psicología de una niña se moldeaba como arcilla. El imperio no buscaba compañeras ni reinas, sino símbolos dóciles de legitimidad. La paradoja es brutal. Mientras algunas concubinas esclavas podían ascender a posiciones de poder inesperadas, la hija legítima del sultán estaba condenada a la servidumbre más humillante. Su linaje, que debía protegerla, se convirtió en la cadena que la aprisionó. Y lo más aterrador es que todo esto estaba revestido de solemnidad, celebrado con música, perfumes y banquetes. El lujo era el disfraz de la violencia. Lo que para el pueblo eran fiestas y procesiones, para Fatma era un recordatorio de que su vida había dejado de pertenecerle. Así, en el silencio del palacio,
Fatma se convirtió en un espectro que respiraba pero no vivía. Su voz apagada, sus ojos perdidos, su cuerpo sometido, eran el precio que el imperio exigía para sostener sus alianzas. Y ese precio, como veremos, no fue una excepción. Era parte de un patrón sistemático que se repetía con otras princesas, oculto bajo las crónicas oficiales y revelado siglos después en archivos secretos. El destino de Fatma Sultan no fue un caso aislado. Los archivos secretos del palacio, rescatados siglos después, muestran un patrón inquietante que se repitió generación tras generación. Decenas de princesas otomanas vivieron tragedias similares. Algunas desarrollaron mutismo como Fatma, otras intentaron huir por la vía del suicidio o cayeron en la locura, y varias simplemente desaparecieron de los registros oficiales, como si nunca hubieran existido. La maquinaria del imperio, tan precisa en sus protocolos administrativos, también sabía cómo borrar rastros incómodos. Cuando una princesa se desvanecía, las crónicas lo envolvían en eufemismos: enfermedad repentina, fragilidad femenina, retiro espiritual. Palabras que en realidad escondían gritos sofocados. Algunos documentos, recientemente traducidos, hablan de princesas que fingieron su propia muerte para escapar de un segundo matrimonio político. Otras inventaron sistemas de comunicación secretos para compartir mensajes con hermanas condenadas al silencio. Incluso hubo casos de jóvenes que, con una valentía casi suicida, se atrevieron a pedir el divorcio directamente al sultán, desafiando una estructura aparentemente indestructible. Estas pequeñas rebeliones eran relámpagos en la oscuridad, chispazos de resistencia que demostraban que incluso en el corazón del poder absoluto siempre latía un instinto de libertad. El aparato estatal se encargaba de maquillar todo. Los cronistas de la corte tenían la tarea de convertir las tragedias en historias de virtud. Si una princesa se desplomaba en público, lo describían como devoción religiosa. Si se negaba a hablar, lo llamaban modestia. El dolor se transformaba en virtud, la sumisión en ejemplo. Así, la violencia quedaba borrada bajo capas de tinta y pergamino. El imperio no toleraba grietas en su relato, prefería convertir la desesperación en mito. Lo más revelador es cómo esta manipulación documental se parece a mecanismos usados en otras monarquías. En Francia, los Borbones ocultaban las depresiones y los intentos de huida de princesas obligadas a casarse por pactos políticos. En China, los cronistas imperiales omitían los suicidios de mujeres de la corte para preservar la apariencia de armonía dinástica. En todas partes, el poder tenía la misma obsesión: mantener intacto el mito de la estabilidad, aunque para ello fuera necesario sacrificar la verdad y, sobre todo, sacrificar vidas. El caso de Fatma sirve de espejo para estas otras historias. Su grito, registrado a pesar de todo, rompe el pacto de silencio que protegía al imperio. Es la prueba de que bajo la seda y los tapices existía una maquinaria de dolor cuidadosamente organizada. Y esa prueba se replica en cada princesa que lloró en secreto, en cada nombre borrado de los libros, en cada destino disfrazado de virtud. El imperio podía ocultar cuerpos, manipular palabras, enterrar documentos, pero no podía borrar del todo la sombra que esas vidas proyectaban. Así, cada testimonio hallado en los archivos nos recuerda que las princesas no eran hadas de cuentos, sino víctimas de una estrategia de Estado. La grandeza otomana, como la de tantas otras dinastías, se construyó sobre un precio de carne y alma. Y aunque el relato oficial intentó esconderlo durante 600 años, hoy esas voces resurgen desde los papeles amarillentos y las celdas olvidadas. Nos obligan a mirar de frente la paradoja. El esplendor imperial se sostenía sobre cadenas invisibles, y las primeras en llevarlas eran las propias hijas del sultán. La tragedia de Fatma Sultán y de tantas otras princesas nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El poder absoluto no protege a sus hijos, sino que los devora.
El harén imperial, tantas veces descrito en Occidente como un escenario de intrigas seductoras y lujos exóticos, fue en realidad un teatro de lágrimas sofocadas y silencios impuestos. Bajo los velos bordados y los perfumes de jazmín, se escondía un mecanismo implacable que transformaba la intimidad en política y la inocencia en sacrificio. Lo que el mundo veía como cuentos de princesas era, en realidad, un sistema diseñado para quebrar vidas en nombre de la estabilidad dinástica. El caso de Fatma revela con crudeza esa paradoja. Educada como prodigio, criada entre manuscritos y jardines, destinada a brillar como joya de la corte, terminó convertida en un cuerpo vacío, un símbolo dócil de obediencia. Su grito en la noche de 1623 atravesó siglos, porque no fue solo el lamento de una joven sometida, sino el eco de un patrón repetido. Era la voz de todas las que no pudieron hablar, de las que fueron borradas de los registros, de las que fingieron su muerte o inventaron códigos secretos para sobrevivir al silencio. Pero más allá del Imperio Otomano, la pregunta se abre como un abismo. ¿Cuántos palacios europeos escondieron rituales semejantes tras cortinas de terciopelo? ¿Qué secretos de dolor permanecen enterrados en los archivos de los zares rusos, en los anales de las dinastías chinas, en las crónicas cuidadosamente editadas de los reinos católicos de Occidente? El poder, en todas sus formas, ha utilizado el cuerpo de las mujeres como garantía de pactos. La diferencia está en el grado de sofisticación con que lo encubrió. Hoy, siglos después, la historia nos entrega estas huellas, no para que las contemplemos con la superioridad de quien cree vivir en un tiempo distinto, sino para que reconozcamos los ecos que aún persisten, porque aunque ya no existan harenes ni pabellones nupciales vigilados, la lógica de la obediencia forzada no ha desaparecido del todo. Se manifiesta en otras formas, más discretas, más modernas, pero igualmente dañinas. Cada vez que una voz femenina es silenciada, cada vez que un destino es decidido sin consentimiento, la sombra de Topkapi vuelve a proyectarse sobre nosotros. El lujo del pasado se ha desvanecido, pero las cicatrices siguen presentes, y el grito de Fatma sigue resonando como advertencia. No es solo una historia de dolor personal, sino un recordatorio de que la grandeza imperial se construyó sobre vidas quebradas. El mito de las princesas felices debe ser desmontado, porque detrás de él se oculta la verdad de niñas convertidas en instrumentos. Quizá nunca sepamos todos los nombres ni todos los secretos que permanecen en los sótanos de palacios olvidados. Pero mientras sigamos contándolos, mientras sigamos rescatando voces silenciadas, habremos vencido parte del pacto de silencio que las condenó. Fatma Sultan murió en 1652, oficialmente por fiebre cerebral, pero en realidad por el peso insoportable de una noche que nunca terminó. Su historia, censurada durante 6 siglos, emerge ahora para recordarnos que incluso en los palacios más espléndidos, el poder puede ser la forma más cruel de prisión. Y queda la pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Cuántas más fueron sacrificadas en nombre de la gloria? ¿Cuántos secretos aún esperan ser revelados tras las paredes de mármol, bajo las plumas de los cronistas, en los archivos prohibidos de imperios extinguidos? La historia nos observa y nos desafía. Escuchar esas voces no es un gesto de curiosidad, es un acto de justicia.